¿de verdad a través de la alimentación hay alimentos que son capaces de frenar el envejecimiento? Beber agua, buena alimentación, hacer deporte, cuidado con el sol. Es que no somos conscientes de que necesitamos realmente beber agua. La genética es un factor, pero no es el más importante. Cuando unes las dos cosas es la mejor sinergia, porque es que el cliente nota un resultado espectacular. Y cuando estamos trabajando con micronutrientes hay que ser constante. Y es necesario que nos demos el permiso muchas veces de no volvernos tan rígidos. ¿Y el azúcar envejece? Hola, mi nombre es Judith Avizanda, estoy ubicada en Zaragoza, en Valdespartera en concreto, y es que tengo un centro de estética un poquito atípico. ¿Y esto qué es? Esto significa que nosotras no nos dedicamos a nada a lo que sea estética decorativa, que serían ni uñas ni pies, y nos hemos centrado exclusivamente en tratamientos faciales y corporales. Y vamos un pasito más allá, y es que nuestro centro de estética es muy integrativo y queremos saber por qué envejece la piel, por qué hay una oxidación por dentro, una inflamación, y hoy tenemos una colaboración muy especial que es parte de nuestro equipo, que es Ana. Ana lleva con nosotros desde que empezamos este proyecto y hoy nos va a contar un poquito más ella y le dejo que haga su presentación. Pues muchas gracias, Judith, por invitarme a este podcast. Estoy súper contenta de estar aquí. Muchas gracias por tu invitación y estoy encantada de formar parte de tu equipo, de la visión que tienes de lo que es la estética, del cuidado de la piel. Y tenemos una visión muy parecida. Quizás tú trabajas con los micronutrientes también y más desde fuera, y yo trabajo más desde dentro. Entonces, os queremos presentar este procedimiento In and Out, donde trabajamos la piel desde dentro y desde fuera. Bueno, una de las preguntas que más nos hacen en consulta, y seguramente a lo mejor a ti también, pero sobre todo a mí en mi caso, es ¿las arrugas se pueden realmente eliminar o mejorar sin pasar por medicina estética, sin tener la necesidad de pincharnos botox, rellenos con ácido hialurónico? A mí lo que me preguntan muchísimo es, ¿de verdad a través de la alimentación hay alimentos que son capaces de frenar el envejecimiento? ¿Se nota en la piel? Bueno, entonces hoy os vamos a resolver toda esta serie de dudas. Entonces empezamos con la primera, que es: ¿realmente funcionan los nutrientes para ayudar a mejorar las arrugas, alteraciones pigmentarias y todo eso? Y ayudan y mucho, pero no todos. Hay que saber cómo, cuándo y por qué. Hay que saber qué tipo de micronutriente, qué tipo de antioxidante utilizar y también qué daño queremos reparar. Para ello, antes me gustaría explicaros un poquito más en qué consiste el envejecimiento a grandes rasgos. Eso es. Explícanos un poquito cómo a nivel interno nos va envejeciendo, vamos envejeciendo. Sí, pues mira, Judith, son dos grandes teorías las más avaladas. Una de ellas es la de los radicales libres, que todos hemos escuchado muchísimas veces, y es muy sencillo, es cuando estamos emitiendo energía a través de nuestras células, pues a nivel más pequeñito, cuando ya nos estamos viendo átomos, simplemente hay algún electrón que se despareja y eso desestabiliza mucho esa partícula. ¿Qué hace ese electrón? Roba otro electrón y se produce una reacción en cadena. Ese es el daño en cascada oxidativo, ¿vale? Y por eso llega un momento en el que eso produce un daño en ADN o en daño en tejidos, en piel, y por eso se produce ese envejecimiento. Esa sería la teoría de radicales libres. Y por otro lado tenemos la del acortamiento de telómeros, que es, bueno, imagínate un cordón de una zapatilla y los extremos son esos plastiquitos, ¿no? Que protegen toda la información que hay. Pues tenemos como el ADN, esos dos cordones enrollados, y cuando se produce una replicación de ADN, de información, la información es lo más importante. Esa copia cada vez va teniendo unos telómeros, que son esos plastiquitos que lo protegen, más cortos, hasta que llega un punto en que ya no se puede replicar más sin pérdida de información y se producen unas células que ya no se pueden regenerar. Se llama senescencia celular. Vale, ¿y qué podríamos hacer para intentar, pues, retrasar todo este envejecimiento?
Pues mira, yo te voy a hablar primero de por dentro, de lo que sería el método IN, y sería, por supuesto, lo tengo que decir y todos lo sabemos, pero eliminar tóxicos. No podemos pretender ralentizar o parar un daño oxidativo si fumamos, bebemos, comemos procesados, vivimos continuamente con un estrés que nos está matando. Entonces ya tenemos un cóctel oxidativo de inflamación. Y beber agua. Y por supuesto, Beber agua. beber agua, que de verdad en consulta es de lo que más me encuentro, es que no somos conscientes de que necesitamos realmente beber agua y no sabemos ni cuánto agua estamos bebiendo. La mayoría, ¿eh? Hay gente que sí, pero la mayoría sí que Es sí que es una de las verdad. cosas que yo tengo que luchar mucho porque es verdad, el agua no solo nos va muy bien a nivel interno, sino a nivel externo también. Total. Nosotras es una parte fundamental porque todos nuestros aparatos son eléctricos, Ujú. entonces si tus células no están bien hidratadas en agua, no hay buena conexión eléctrica entre esas células y no funcionan también los tratamientos. Y hemos llegado a conseguir que si un cliente llega a beber el agua que nosotras le marcamos, poderse ahorrar 2 o 3 sesiones de Eso está tratamiento. genial. Claro, si no hay una conectividad, entonces el tratamiento no puede hacer bien su trabajo. Pues eso pasa también por dentro, exactamente igual. No somos tan diferentes, ¿no? En ese sentido. Y por supuesto, necesitaríamos un buen aporte de proteínas, una buena fuente de vitamina C, que es clave para la síntesis de colágeno, y también reducir la inflamación. La inflamación crónica de bajo grado, si quieres en otro podcast lo podemos Vale. tratar porque es un temazo. Y bueno, ahí Y ya el omega. Y los omegas son maravillosos para eso, ¿no? Y luego ya, si nos vamos a suplementación, y me preguntas también por ahí, pues estaríamos hablando de algunos antioxidantes potentes como el SOD, que es la superóxido dismutasa, que sería como la primera línea de barrera, y lo que hace es neutralizar sobre todo el radical superóxido, que es uno de los más agresivos, lo convierte en peróxido de hidrógeno, que es menos agresivo, ¿vale? Luego el glutatión, por ejemplo, Me sabemos, encanta. bueno, el SOT era una enzima, el glutatión es un tripéptido, está formado por glicina, por cisteína y por el ácido glutámico. Entonces, la cisteína es el que está más en deficiencia. Normalmente lo que hacemos es implementar ese aminoácido para que podamos nosotros sintetizar el glutatión. Y estos dos serían endógenos, tanto el SOT como el glutatión, nuestro cuerpo es capaz de generarlo. Y luego, por ejemplo, ya tenemos los polifenoles. Los polifenoles lo que hacen, por ejemplo, las catequinas del té verde, los antioxidantes de los frutos rojos, el resveratrol de la uva, etcétera, lo que van a hacer de forma exógena, eso sí que lo tenemos que introducir en nuestra alimentación, es parar también todo ese daño oxidativo. Y para que me entendáis, igual que os decía antes que estamos hablando de que hay un electrón que se pierde y entonces esa molécula se queda inestable y va robando, pues los antioxidantes es como si llegasen y tuviesen electrones para repartir. Por eso son capaces de parar ese daño. Un apunte muy importante para mí es que no todos los nutrientes valen, me refiero a que no tiene nada que ver la calidad Nada que ver. que nosotros, por ejemplo, trabajamos aquí con otra, comprarlo en un supermercado, ¿no? Ujú. O muchas clientas me dicen, es que yo ya tomo omega 3, vale, pero ¿de dónde te proviene ese omega? ¿De pescado pequeño, Exacto. pescado grande? A ver, en Que- eso sí que a lo mejor podemos ayudar un poco al oyente en que trabajar siempre con laboratorios que trabajen con dosis estandarizadas. ¿Eso qué significa? Que en cada una de las cápsulas sabemos qué principio y cuánto hay y sabemos cuánto nos tenemos que tomar exactamente. Entonces, eso es importante, que sea de una buena procedencia, de un laboratorio profesional y de calidad y que sepamos exactamente qué nos estamos metiendo en el cuerpo. Sí, por ejemplo, también me estoy acordando ahora del magnesio, ¿no? Me dice, yo ya tomo magnesio, sí, pero que existen muchos tipos de magnesio. Que tú te vas Muchísimos. a un supermercado y te pone magnesio, ya, pero a ver, necesito el apellido de qué tipo de magnesio, si es para las articulaciones o es para ayudarte a nivel intestinal para hacer mejor las digestiones, Claro. para saber qué te estás Exacto. tomando. Exacto. En el caso del magnesio, por ejemplo, es un caso que consultan muchísimo porque no es lo mismo un cloruro que un quelato, un bisglicinato o un carbonato. Ahí cada uno de ellos hay que saber el por qué y el para qué. ¿Nos envejece el cumplir años
o más bien también nos envejece todo el estilo de vida que nosotras llevamos para atrás, un conjunto de todo. Vale, ahí es un conjunto de todo. Es verdad que lo que comentábamos antes tú y yo, ¿no? La genética es un factor, pero no es el más importante. De hecho, dos gemelos, misma genética, pueden tener un envejecimiento completamente diferente. ¿Por qué? Porque es el contexto. No es lo mismo una persona que tenga unos niveles de estrés muy altos que además no sepa gestionar, una persona que coma adecuadamente y otra que no, que tenga unos hábitos tóxicos y otra que no. Es que eso va a marcar muchísimo la Sí. diferencia. Y no hay que olvidarse también del fotoenvejecimiento, que se supone un 80% del envejecimiento, por lo menos a nivel facial, según últimos estudios. Sí, En eso tú nos puedes ayudar un poco más. sí, hace muy poquito estuvimos en un congreso y nos decían que el factor genético solo es un 25%. Cuando las clientas me vienen a cabina y me dicen, es que no tienes arrugas porque tienes muy buena genética. No, perdona, es porque detrás llevo mucho trabajo, beber agua, buena alimentación, hacer deporte, lo que decías, ¿no? Pues Exacto. cuidado con el sol, sol responsable de mañanas, todos Exacto. estos factores. Al fin y al cabo es poner atención en qué es el autocuidado, qué supone para mí, cómo lo puedo a veces, mira, muchas veces cuando estamos hablando de todo esto hay gente que piensa, ¿y cómo hago yo todo esto? Me supone un estrés ya solamente pensar en que tengo que hacer toda esta serie de cambios, ¿no? Entonces, vale, ¿qué puedes hacer hoy que sea lo más pequeñito que puedas implementar ahora? Que es beber un poquito más de agua, ya estás haciendo mucho. Claro, el Es no salir. comer tanto procesado, vale. Que bajo, en vez de tomarme 4 cervezas, me tomo solo una, ya estás haciendo mucho, Un ¿no? poquito de exposición solar por la mañana, un Exacto, paseo, exacto. que El la piel se ejercicio oxigene. físico, Mm, fundamental. Eso sí, cuando nos pasamos de ejercicio físico también tenemos mayor oxidación. Sí, Entonces, bastante más como todo en radicales la vida, libres. lo difícil es buscar el camino del medio, ¿no? El Sí, equilibrio. sí, sí, es verdad. Muy bien, pues ahora explícanos, Judith, cómo trabajas en cabina y cómo nos puede ayudar a hacer todo ese trabajo desde fuera para vernos mejor. Yo tengo demostrado que cuando una clienta nos visita por primera vez, hay Ujú. que hacer primero tu trabajo, ¿no? El que haya una buena alimentación, que tenga unos buenos hábitos y en el caso de que haya un envejecimiento muy prematuro en esa piel, Ujú. empezar con los micronutrientes. Y luego nuestro campo es lo que se ve, la parte externa. Si nosotras internamente no estamos bien, los tratamientos externos nos van a durar muy poquito tiempo. Entonces yo siempre recomiendo previamente, antes un mes, empezar con tu trabajo y luego nosotras. Nosotras lo que hacemos son estimulaciones de producción de colágeno e elastina. Lo que queremos es estimular los fibroblastos, que son los propulsores de estas dos cositas que te comento, y los trabajamos o con Indiva, que es una radiofrecuencia que ayuda a sanar el tejido, desinflamarlo y sobre todo el cliente cuando termina los tratamientos lo que nota es una piel rejuvenecida, como si te hubieran quitado pues 5 años encima. Lo que pasa es que todo esto, si no llevamos una buena nutrición interna, estos efectos se van. Sí, y yo tengo que decir que también muchas veces cuando las personas vienen a consulta y quieren verse mejor y empezamos a hacer bien las cosas y empiezan a perder peso, a desinflamarse, Mm, luego la ayuda que hay por fuera con todo este tipo de aparatología, de tratamientos, ayuda a que esa piel no tenga descolgamiento, que tenga la mejor textura y visibilidad posible. sí. Así que el tratamiento combinado, Sí, la elastina es una de las cosas que más se notan y sobre todo eso, en pérdidas de peso. total. Entonces, podemos combinar pues, con aparatología como Indiva, el LPG, que es un gran antiinflamatorio para Ujú. el sistema linfático, mejora un montón la circulación también. Y luego están muy de moda ahora los exosomas. Los exosomas nosotros realmente llevamos ya muchísimo tiempo trabajándolos, llevamos más de 3 años. Lo que pasa es que ahora es el boom. Se ha Los puesto de exo- moda. Se ha puesto muy de moda, se ha puesto muy de moda. Hace poquito hicimos también un podcast con un dermatólogo y estuvimos hablando un poquito de los exosomas. Ujú.
Entonces, nuestro campo es hacer esa estimulación desde la parte de fuera y claro, cuando unes las dos cosas es la mejor sinergia porque es que el cliente nota un resultado espectacular y no solo eso, sino que le dura mucho más tiempo el tratamiento, que de eso es De lo que se nuestro enfoque, trata. nuestro centro. Exacto. Entonces sería tratar el envejecimiento desde dentro como la base también de una buena salud y también desde fuera para que todo además sea progresivo en el tiempo y más duradero. Eso es. Nosotros también ayudamos en el tema de los micronutrientes, aconsejando porque hay algunos micronutrientes que nos ayudan a favorecer estos tratamientos, otros no, pero nosotros no nos metemos en el campo de la nutrición, sino solo es más que el campo estético, pues la eliminación de pequeñas manchitas, ayudar a mejorar la microcirculación para que nuestros tratamientos luego funcionen mejor en cabina, o ayudar, por ejemplo, a dar más antioxidantes para que luego esa piel nosotras en cabina pues se luzca muchísimo más bonita. Entonces sí que eso, nosotros también trabajamos los micronutrientes, pero en la parte de la estética. No nos metemos para nada en la nutrición, que para eso estás tú. Pues muchas gracias. Y bueno, vamos a hacer lluvia de preguntas, porque he estado preguntando a clientes a ver cuáles son las preguntas que les gustaría que resolviéramos en esta entrevista. Vale. La primera es, ¿se puede ayudar a eliminar las manchas sin necesidad de cirugía o medicina estética? Hemos dicho ya que sí. Sí. Sí, se puede ayudar de una forma paulatina. También hay que ser muy constante. También esto me gustaría dejarlo claro porque a veces estamos acostumbradísimos a la inmediatez y más en estos tiempos, ¿no? Que todo lo queremos ya. Y cuando estamos trabajando con micronutrientes hay que ser constante. La constancia es la clave del éxito en que ese tratamiento realmente nos dé los beneficios que estamos buscando. No podemos esperar que por tomárnoslo un día sí, 4 no, 3 sí y luego un mes se me ha olvidado, entonces no nos estamos priorizando ni estamos priorizando y luego tampoco podemos decir que eso no funciona. Eso Realmente hay que, bueno, cada persona es un mundo, unas lo pueden notar más que otras pueden tener otras necesidades, pero sí que hay que tener esa constancia. ¿Cuánto es lo mínimo? Nosotros recomendamos mínimo que el cliente se tiene que comprometer con nosotras en tomar ese micronutriente 3 meses. A ver, normalmente en cualquier tratamiento natural estamos hablando de 3 meses, y luego podemos dejar un descanso, podemos hacer una valoración, podemos pues bueno, ver cada caso en particular sería lo idóneo, pero sí, o sea, necesitamos un tiempo lo suficiente como para poder valorar un antes y un después. Vale, Sí. y me preguntan mucho, ¿el colágeno funciona? ¿Está de moda? ¿Sirve para algo o no? Vale, pues según los últimos metadatos, te aseguro que entre 8 y 12 semanas de colágeno se notan. Ya hay evidencias científicas. Sí que es cierto que aquí hay que cuidar mucho cuál es el colágeno que necesito según mis necesidades. No es lo mismo lo que hablábamos antes del magnesio, de un magnesio para una cosa que para otra, pues un colágeno. No es lo mismo uno que necesite a nivel articular que uno que necesite más bien para piel, pelo, uñas, etcétera. ¿Vale? Eso es, porque además todos los los colágenos no se absorben igual. Exacto. Y sí que es cierto que una vez lo ingerimos, el cuerpo luego lo sintetiza y hace lo que mejor sabe hacer, que muchas veces yo me tomo un colágeno que es porque me duele la rodilla y a lo mejor mi cuerpo estima oportuno, pero sí es bueno y sí hay resultados y ahora ya sí que lo sabemos. ¿Y el azúcar envejece? Sí, señora. Un exceso de azúcar en sangre produce lo que llamamos glicación y eso es que se une a las proteínas volviéndolas más rígidas y haciendo que el proceso de envejecimiento sea más rápido. Nosotros no solo eso, sino a nivel corporal también mucha más inflamación. Exacto. Bastante más flacidez. Exacto. El color de la piel, nosotros lo vemos en esas personas que exceden de azúcar, que no significa que tengan sobrepeso, porque hay gente que está muy delgadita y su alimentación pues son zumos, batidos, pan súper refinado y luego te dicen que no toman azúcar porque se piensan que el concepto del azúcar es la cucharadita, sino toda la alimentación. Total. Hay que tener muchísimo cuidado. Ahí has dado en hueso, ¿eh? Porque muchas veces cuando vienen es como, no, yo no tomo azúcar.
bueno, los hidratos de carbono son azúcar, lo que pasa es que es una larga cadena. Entonces estamos a veces un poco equivocados con eso. Afortunadamente sí que ya cada vez hay más información, Y más nos estamos conciencia, más sí. preocupados también por eso, pero sí que está clarísimo que eso nos inflama y dificulta mucho que no podamos parar ese daño. Sí. ¿Y cuándo crees que es lo idóneo para empezar a cuidarse? Nosotras en nuestro campo, lo ideal sería empezar alrededor de los 30 años y empezar a ser conscientes un poco no solo en el cuidado facial de cosmética adecuada, aplicarla las veces que nosotras marcamos, Ujú. algunos nutrientes también. ¿Y en tu campo, cuándo sería lo idóneo? Pues en mi campo te diría que desde que nacemos, desde que estás en el vientre materno, lo ideal es que esa persona se cuide mucho y, por supuesto, luego toda la vida. Toda la vida, ¿cuándo es buen momento para dejar de cuidarte? No, desde bebés ya te están Claro, dando la vitamina D. es ya, Entonces, realmente sí, es siempre. siempre. Sí que es cierto que hay veces que digo, bueno, cuando nos apetece mucho celebrar algo en familia o con los amigos o tengo un exceso, digo, a Bueno, veces eso ahí ya no digo tapamos. nada, yo lo miro, no pasa nada, no puedo decir que sea saludable, pero quizás para nivel de ocio, etcétera, sí que sea necesario de vez en cuando soltar un poquito, pero es un poquito, no todos los Claro, días. claro, no. Eso es. Ayer celebramos el cumpleaños de mi madre, 60 Ujú. añitos, añitos, Añitos. añitos, y ahí fue un fiestón. ¿Ves? Un Y es fiestón. necesario, y es Sí, necesario que nos demos el permiso muchas veces de no volvernos tan rígidos. Y eso también sí, es muy importante y lo veo mucho, porque muchas veces cuando vienen quieren hacerlo todo tan bien que al final digo, a ver un momento, estás generando cortisol solamente sí, por el hecho de querer exigirte. Y sí. bueno, hay que jugar un poco lo que decíamos antes, ese equilibrio. Eso es. El fin de semana, bueno, pues un poco más de manga ancha, ¿no? Pero entre Exacto. semana tenemos que Cuidarnos. cuidarnos. Y el fin de semana también, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, sí, que nos podemos dar alguna Sí. licencia, sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Ana, por acceder a hacer esta pequeña entrevista, que yo creo que vamos a ayudar a muchísima gente y al menos a tener un poquito más claro, pues, la importancia de tomar nutrientes, cómo tomarlos, cómo Ujú. elegirlos y algunos tips que seguramente alguna persona no conocería. Pues muchísimas gracias a ti por invitarme. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Cualquier duda que tengáis, tanto Ana como yo os las podremos resolver. Ya sabéis que trabajamos con Ana, entonces todos los meses está ella para pasar consultas y yo pues estoy todos los días de la semana. Entonces, nada, os vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Adiós.